Hola. Soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre personajes menos conocidos de la Biblia. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento fue conocido por su sabiduría y sabios consejos, sirviendo como rey de Israel durante muchos años? A. Salomón. B. David. C. Samuel. D. Natán. Respuesta correcta, alternativa, C. Samuel. Samuel fue dedicado al Señor por su madre Ana. Dios lo usa para ser una luz en Israel en un periodo difícil en el periodo anterior a los reyes. Pregunta 2. ¿Qué profeta vio en visión una canasta llena de frutas maduras que representaba a Israel listo para ser castigado por sus pecados? A. Amós. B. Oseas. C. Miqueas. D. Sofonías. Respuesta correcta, alternativa, A. Amós. Amós era pastor de ovejas y recolector de higos cuando Dios lo llamó a ser profeta. Profetiza juicios sobre Israel a causa de la injusticia social y la idolatría. Pregunta 3. ¿Qué personaje se destacó por su fuerza física y su lucha contra los filisteos? A. Nimrod. B. Goliat. C. David. D. Sansón. Respuesta correcta, alternativa, D. Sansón. La historia de Sansón está marcada por su fuerza sobrehumana, su caída y su redención. Se le menciona entre los héroes de la fe en Hebreos 11 por su fuerza y valentía. Pregunta 4. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento fue conocido por su sabiduría e inteligencia al supervisar la construcción del tabernáculo y los utensilios sagrados? A. Aitofel. B. Bezaleel. C. Ur. D. Hiram. Respuesta correcta, alternativa, B. Bezaleel. Dios eligió a Bezaleel para supervisar la construcción del tabernáculo y los utensilios sagrados. En 1 Crónicas 2 y 19 se le describe como hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y se le reconoce por su maestría en varias áreas, como la metalurgia, la carpintería y el tejido. Pregunta 5. ¿Qué personaje del Nuevo Testamento fue un fiel discípulo de Jesús y lo acompañó en sus viajes, demostrando fe y devoción? A. Juana. B. Marta. C. María Magdalena. D. Priscila. Respuesta correcta, alternativa, A. Juana. Juana es mencionada varias veces entre las mujeres que acompañaron a Jesús. También se la menciona junto con las mujeres en la mañana de la resurrección y continúa reuniéndose con los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Pregunta 6. ¿Qué profeta fue fiel al advertir al pueblo de Israel sobre sus pecados y escribió, "El justo por la fe vivirá"? A. Habacuc. B. Ageo. C. Sofonías. D. Nahum. Respuesta correcta, alternativa, A. Habacuc. El libro de Habacuc presenta un diálogo entre el profeta y Dios, donde cuestiona el sufrimiento de los justos y la aparente indiferencia de Dios hacia el mal. Recibe un mensaje de esperanza de Dios, quien promete justicia y restauración para su pueblo. Pregunta 7. ¿Quién fue la suegra de Ruth, quien la acogió con cariño y le enseñó acerca de la fe en el Dios de Israel? A. Noemí. B. Ana. C. Débora. D.
Jezabel. Respuesta correcta, alternativa A, Noemí. Noemí recibe a Ruth con compasión después de la muerte de sus hijos y le enseña acerca de la fe en el Dios de Israel. La historia de Ruth y Noemí demuestra el poder de la fe, la compasión y la redención. Pregunta 8. ¿Qué personaje fue un recaudador de impuestos odiado por el pueblo, pero que fue transformado radicalmente por su encuentro con Jesús? A. Mateo. B. Zaqueo. C. Nicodemo. D. Pablo. Respuesta correcta, alternativa B, Zaqueo. Zaqueo, siendo de baja estatura, sube a un árbol para ver pasar a Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo que quería ir a su casa. Este encuentro transformó su vida. Ahora dime en cuántas preguntas respondiste bien. Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Aprovecha la sugerencia que aparece y comienza una nueva prueba.